Asiento, por favor. Procede entonces el estrado a la etapa final del juicio en relación con las conclusivas. Señor fiscal, ¿de qué término requiere usted? Señora juez, la Fiscalía dispondrá de un término de 45 minutos. Señor defensor. Su señoría, la defensa requiere un término aproximado 8 minutos. 15 minutos para los dos sujetos intervinientes, señor fiscal. Gracias, señora juez. En primer lugar, quiere señalar esta Fiscalía que ciertamente cumplió con los objetivos trazados por esta con la teoría del caso. Esto es, que la señora María T. Inestrosa, habida cuenta que fue debidamente identificada con estipulación cédula de ciudadanía 20-382-082, abuela materna de la niña víctima Laura Valentina Tobar Parra, debidamente identificada con registro civil que fue estipulado. Señora juez, la señora María T. Inestrosa cometió los delitos de actos sexuales en concurso homogéneo contra su hija menor de 12 años, Laura Valentina Tobar Parra, hechos cometidos entre los meses octubre y noviembre del 2006. Señora juez, no castigar esta falta sería una gran falta, porque estaríamos incurriendo en impunidad. Impunidad, ¿por qué? Porque es que se demostró a través de este juicio que la señora María T. Inestrosa ciertamente cometió estos delitos de actos sexuales, artículo 209, concordante con el artículo 211 del Código Penal, numerales 2 y 4. Señora juez, la señora María T. Inestrosa, aprovechando eso de su condición de abuela y en momentos de privacidad con la niña, le manipuló en su casa cuando ella concurría o la llevaba, ella o su familia, es decir, para que permaneciera o a interés de los actos sexuales para exteriorizarlos sobre esta menor. La niña Laura Valentina, señora juez, usted la escuchó en su testimonio y fue una niña solvente en su inteligencia, en su mente, porque era capaz de rememorar y explicar con detalles que no es propio de una niña que a esa edad indique cómo es que su abuela le manipuló sus genitales por varias veces. Detalles tan claros, señora juez, que no podemos desconocerlos, y que son cómo es que ella con los dedos se lo refregaba en su vaginita, como ella lo explicó a través de sus dibujos, y con sus manos señalando el lugar, y que sintió dolor. Y lógico, ella manifestó: lloré. Una niña no va a llorar porque sí. Y máxime que la niña le demostró, señora juez, que sentía rechazo por la abuela al cometer estos actos. Inclusive la niña no se lo refirió solamente en este juicio, porque así lo debemos interpretar y no necesitamos hacer una elucubración, porque a la niña no se le puede pedir mayor cosa más que sus explicaciones, que fueron coherentes, claras, propias de una vivencia, pues de lo contrario, si no la hubiera vivido, no la hubiera podido representar en la forma como la niña lo explicó en este juicio. Señora juez, la señora María T. vulneró los derechos sustanciales de esta niña, rompió la unidad familiar que estaba conformada por esta niña y su descendencia, en razón a que al maltrato sexual, señora juez, y no le importó. Señora juez, irán a decir acá que como
como se indicó a través del juicio, que era porque se le estaba untando una crema, señora juez. No, la niña en ningún momento dijo que a ella le untó crema. Usted lo puede ver, señora juez, a través del CD, que la niña se negó de que le hubiera untado crema en la parte vaginal. Y la niña es muy clara y es precisa en señalar contundentemente que la abuela la manipuló varias veces en esa región genital. Y señora juez, quieren hacer ver que a través de que la niña usaba pañales y que se orinaba y que tenía una incontinencia urinaria y que estaba quemada. Si usted observa, señor juez, el testimonio del doctor Aurelio Bonilla, quien examinó a la niña el 10 de noviembre del 2006, no encontró en la niña signos o evidencias indicativas de que sufriera de una pañalitis. Y si eso fuera así, señora juez, muy seguramente, como le dijo al señor médico Aurelio Bonilla, hubiera dejado constancia en la respectiva historia clínica. Y como no dejó, es porque realmente la niña ni vestía pañales ni sufría de pañalitis, señora juez. Es que, señora juez, la niña, aún dentro de su maltrato, pudo rememorar y no solamente transmitirle a este médico Aurelio Bonilla cómo era que su abuela le manipuló sexualmente. Y además la niña se lo transmitió a las demás psicólogas, esto es, a la doctora Consuelo Forero Bocio, a la psicóloga Julia García Lozano, a la psicóloga Diana Lucía Celis, a la psicóloga terapeuta Diana Elena Sánchez. Y todas ellas coinciden, señora juez, en señalar que ciertamente la niña representó su propia vivencia. Y no es porque la niña esté en capacidad de fantasear a su edad, señora juez, tampoco está en capacidad de innovar hechos que no ha vivido ni que se le han cometido. La niña no es mentirosa. La niña le dijo a usted, señora juez, la verdad. Y la verdad está representada a través de ¿qué? Del análisis de todas estas profesionales psicólogas que tuvieron que analizar y valorar a esta niña. Y al analizarla dentro del tratamiento, los procedimientos protocolarios que ellas disponen, dado su especialidad, señora juez, es porque nosotros nos auxiliamos, porque si bien es cierto, tenemos una experiencia, no tenemos el conocimiento en el orden de la psicología, señora juez, y esta psicología, como auxiliares de la justicia, va de la mano para nosotros ilustrarnos y asimismo darnos mayor razón y afianzar la verdad que representa el testimonio de la niña Laura Valentina, señora juez. De otra parte, con todo respeto, quiero señalarle, señora juez, que el señor defensor con sus testigos no aportó nada que probara y quisiera desvirtuar los testimonios de la Fiscalía, que sí, de orden científico y también de orden directo, como fue el de la niña, en cuanto que la señora María T. no pudo ejecutar tales conductas. Pues, señora juez, las testigos de la defensa, esto es Jessica Andrea Mejía, compartió entre los años 2006 y 2007 con la abuela. Perdón, señora juez. Durante los años 2006 y 2007, Jessica Andrea no compartió ni vivía con la abuela. Y como a ella no le consta, señora juez, ¿de qué sirvió el testimonio de ella para indicar que ella sí observó que a la niña se le echaba cremas en la cola, cuando quiera que la niña fue enfática en señalar que no le untaban crema en su vaginita? Y ahora sí viene a arreglar la componente a la defensa a través de un testigo que no le consta o que no vivió por la época de los hechos con su abuela. Tampoco hizo lo necesario para probar con el testigo José Israel Pérez Sepúlveda, señora juez. A lo sumo, el señor José Israel Pérez Sepúlveda vino y testimonió qué fue lo que le constó a él con respecto a que la señora María T. hacía parte de un hogar comunitario.
pero con relación directa a los hechos que guardan una entera importancia y sustancial a la investigación. No le constó, señora juez, solamente le consta hasta el año 2003 y de ahí en adelante nada, señora juez. Solamente parte no sabe decir si Marieté ejecutó actos irregulares después del año 2003. Y de otra parte, señora juez, en lo que toca con Ángela Paola Tobar Inestrosa, dice que cuando le aplicaban crema a la niña nunca lloró y no se quejó. Y la niña entonces, ¿por qué nos viene a decir acá y le dice a la psicóloga, señora juez, y al médico forense, a la médico forense como a los demás testigos expertos en la psicología, que ella sí lloró porque le dolía cuando la abuela le tocaba la vagina? Esto no es gratuito, señora juez. Esto es un hecho contundente. Y mírese, señora juez, cómo la médico forense, la doctora Gladys Medina, la niña, ante ella la niña, bajo una forma clara y espontánea, con hilo conductor de los hechos, dice, con gran detalle, señora juez, que si no fuera así, la niña no hubiera podido revelar semejante atropello de actos sexuales. Mire que mi abuelita me cogió la vaginita y me tocó con un dedo duro y yo lloré y le dije mamona fastidiosa. Señora juez, son detalles que dejan revelar cómo es que una niña a esa edad, que no puede innovar ni crear, se le acentuó y se le fijó dentro de su sentir, bajo el proceso sensorial, que ciertamente fue objeto de maltrato sexual. Porque, ¿por qué sintió dolor y por qué lloró? Ahora yo me voy a quedar con mi abuelito Marcos. Vea cómo trata la niña de defenderse e indicar y explicarnos qué acciones de oposición ejecutó la niña en contra de la abuela. ¿Por qué? Porque le estaba maltratando. Al preguntarle entonces la médico forense, ¿qué más hizo la abuelita Mari? Responde, ella me metió papel por la vagina y yo me lo saqué. Y es que un papel que se le coloque allí, de alguna manera, causa fastidio, señora juez. ¿Y con qué fin? Con el fin de que manipular los residuos que pudo haber dejado con la manipulación es lo más normal, señora juez. Y de ahí es concluyente entonces el por qué la niña revela estos aspectos. Aspectos, señora juez, que a través de las psicólogas se dejan ver lo siguiente. Estas psicólogas, por sus estudios y por sus conocimientos, nos contribuyen para ilustrar hasta qué punto la anamnesis que la niña da frente al caso, ellas la sujetan a su ponderación y luego entrar a determinar si a la niña se le cree o no, si la niña innovó o no, si la niña creó fantasías o no. Señora juez, ninguna de las psicólogas indican estos aspectos como para controvertirle el testimonio de la niña. Y mire, señora juez, con todo respeto me voy a detener en aspectos muy sustanciales del testimonio de la niña. La niña dijo que Mary le tocaba la vagina con el dedo y señala el respectivo índice de la mano derecha. Se le pregunta ¿cómo se llama tu mamá? Contesta tu papá, contesta John. Se le pregunta ¿quién es la mamá de tu papá? De tu papá John, contesta Mary. Se dispuso de dibujos para que señale dónde le tocó Mary con el dedo y señala la vagina. ¿Cuántas veces te tocó Mary la vagina? Contestó. ¿Cuántas veces le tocó Mary la vagina?
contando con sus dedos, dijo 1, 2, 1, 2, 1, 2, señora juez, 3 veces, y 3 veces 1, 2, 1, 2, 1, 2 es indefinido y mal puede, como lo dice el representante del Ministerio Público, que eran 2, queriendo señalar que 2 veces era la que le había untado crema o le había tocado, y son varias veces la que le manipuló sexualmente bajo ese orden. Y el aspecto intelectivo y voluntad dolosa de la señora María T. se haya edificado, señora juez, cuando la niña dice: sentí dolor porque la abuela me tocaba la vagina y yo lloré. He aquí la voluntad delictiva dañosa de la señora María T. frente a su hija, y ella, conociendo lo positivo o negativa de su comportamiento, no obstante así voluntariamente exteriorizó su comportamiento, materializando su conducta dentro de este orden contrario a la ley, señora juez. Dice: ¿qué sentiste cuando Mari te tocó la vagina? Contestó: lloré. ¿Por qué lloraste? Contestó: porque me dolió. ¿Dónde te encontrabas cuando Mari te tocó la vagina? Contestó: estaba cerrada la puerta de ella. ¿Dónde queda el cuarto de Mari? Contesta: por allá. Claro, porque es que la niña no puede identificar, no puede ubicarse en el espacio ni en el tiempo. ¿Quiénes se encontraban en el cuarto cuando Mari te tocaba la vagina? Contestó: ella estaba sola. Y si en algún momento estuvo con Paola, señora juez, es que ni siquiera con Paola la iba la niña. Y cuando la niña dice que cuando la abuela en una oportunidad le tocó, Paola estaba presente, pero estaba mirando televisión. Y dice la niña que lloró. ¿Cómo se iba a desconcentrar ella? Señora juez, y Paola aquí no pudo aportarnos nada con respecto a estos hechos. Si es que se quieren ir por el lado de la pañal o pañalita, señora juez, ya la niña lo manifestó, que nunca la abuela le aplicó pomada cuando le estaba manipulando sus genitales. Sin embargo, siguiendo con el interrogatorio ahora que le hizo el Ministerio Público, ¿qué pasa a los niños cuando dicen mentiras? Contesto: nada, no sabe distinguir criterios de naturaleza. No, señora juez, disculpen. ¿Decir mentiras es bueno o es malo? Contestó: bueno. Pero, señora juez, es que la niña no sabe no tiene criterios para distinguir la naturaleza de lo bueno y lo malo, dado su edad. Ella puede manifestar lo que le ocurrió, ya por el dolor o ya por el representado en el llanto, por actos dañosos que le propinó su abuela. Es que mire, señora juez, cuando se le pregunta a través del Ministerio Público, ¿cuándo pasó eso que sucedió con Mari? Pasó por la mañana. Eso dice la niña, no sabe ubicarse en el espacio ni en el tiempo. De otro lado, cuando el Ministerio Público le dice que la niña indique cómo era ese tocamiento por parte de Mari, cómo le había tocado la vagina, se le presenta un muñeco, especie de Barbie, y la niña muestra llevando los dedos derechos hacia el lugar que supuestamente la Barbie debía tener la vagina, esto es, en medio de las dos piernas, y le refriega repetidas veces de arriba hacia abajo, récord 25-30, señora juez. Luego, señora juez, la niña simbólicamente explica con su dedo, con sus dedos y sobre el muñeco la manera como la señora María T. le ejecutaba actos sexuales a la altura, en la vaginita. Dice el Ministerio Público: tú contaste que Mari te tocaba 2 veces, señora juez. Yo objeté ese interrogante. Es que no eras 2 veces, la niña contaba 1, 2, 1, 2, 1, 2, varias veces. No 2 veces, señora juez. No obstante, se presentó preguntas capciosas que no se debe tener en cuenta, señora juez, por parte del Ministerio Público.
Informar si cuando ella le tocó con el dedo si tenía alguna sustancia o elemento, señora juez. Estaba determinando a la niña a que dijera algo que no había anunciado ella ni había pronunciado por su boca, porque la niña dijo: no me echó ninguna crema. ¿Qué era lo que estaba haciendo cuando ella le hacía los tocamientos? Contesta: me estaba tocando la vagina. Dice la niña que estaba jugando con los muñecos y ella le tocó la vagina. Dice el Ministerio Público sobre si Mari usaba algo en sus dedos. La niña contesta: tenía uñas largas, señor juez, señora juez. Ahora pues, mire de qué manera se quería inducir a la niña a que dijera algo que ella no le consta y que ciertamente hace referencia únicamente a su abuso sexual. Señora juez, en uno de sus interrogantes dice el Ministerio Público que la defensa se ha referido a un elemento en el dedo, por lo que la psicóloga le debe preguntar si sabe qué es una crema, es decir, la existencia de crema en el dedo de la señora Mari. Señora juez, aquí con todo respeto quiero señalar lo siguiente. Noto una parcialidad. Y señora juez, dentro de la propiedad y la autoridad que usted representa, es donde debe llevar a cabo un análisis lógico con razonamiento jurídico para darle la razón a la menor. Pues la defensa no puede ir en silla de lo que no preguntó ni probó. Y el Ministerio Público le da la mano a la defensa para que él suba en el caballito de la prueba que el Ministerio Público crea y que va en contra de la Fiscalía. ¿Para qué está el Ministerio Público, señora juez? Con todo respeto, el Ministerio Público debe ir en orden a la imparcialidad y no de la mano con la defensa, pues aquí lo notó la Fiscalía, y con todo respeto, sea el momento para las dos partes señalar que no es debido el proceder como se ejecutó, habida cuenta el interrogatorio que hizo el Ministerio Público con tal fin de hacer que la niña dijera cosas que no le constaban, ni que vivió. Pues la niña dijo lo que vivió y que representó con su llanto por su dolor. Note, señora juez, unos aspectos interesantes. Interviene la Fiscalía para señalar a la señora juez que en criterio de la intervención del Ministerio Público se ha agotado los interrogantes, por lo que la niña ya, me interrumpe la señora juez, corta la interpelación para cedérsela la palabra a la defensa. Récord 3216. Entonces, la señora juez concede la palabra a la defensa cuando no era el momento oportuno, y esta dice: señora juez, yo siempre he venido insistiendo en que mi cliente le estaba haciendo aseo genital y que ella le echó crema, número récord 33220. Es entonces que la señora juez determina al Ministerio Público para señalar diciendo: señor procurador, yo entiendo a dónde apunta el interrogatorio, pero quizá es insistir. Yo estaba jugando con los muñecos, y le dice el Ministerio Público sobre qué es lo que debe preguntar, qué hacía la niña, dónde jugaba, en el piso o en la cama, y es por entonces cuando el Ministerio Público repite su deseo por seguir preguntando. Eso es precisamente lo que voy a interrogar. La señora juez agradece haber comprendido el mensaje. Récord 3241 a 3251. Señora juez, el doctor
La Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Sigifredo Espinosa Pérez, del 26 de octubre del 2007, señala que a la Fiscalía no le está obligado a solicitar pruebas que beneficien a la defensa. Al juicio se va a probar, no a investigar. Cada parte dentro del proceso adversarial ha debido investigar lo propio, no llegar al juicio a apoyarse en el Ministerio Público o en la Fiscalía, señora juez, o el Ministerio Público en la defensa o ante la señora juez. Pues debe ir a controvertir, debe hacer uso de los contrainterrogatorios en el juicio sin ninguna insinuación entre partes. Cada quien debe ser independiente y debe cumplir el rol respectivo para agotarlo como es debido, señor juez. Luego, señora juez, repito, la defensa no probó su teoría del caso y quiso ir de la mano con los interrogatorios que hizo el Ministerio Público. Por eso, señora juez, con todo respeto, el doctor Edgar Lomana Trujillo nos ha enseñado cómo y de qué manera, igual que el doctor Alfredo Gómez Quintero, se puede hacer uso del indicio. ¿Y cuáles indicios encontramos acá, señora juez? Voy a señalarlos y son los que la niña representó. Existía una circunstancia de posibilidad, y esta circunstancia de posibilidad para que la señora María T. abusara de la niña era porque la niña concurría a su casa. No importa las circunstancias, pero lo cierto es que la niña concurría a su casa, y si no concurría la mandaba a pedir. Y mire que la progenitora de la menor, la señora Jenny, no le impidía que fuera la niña a su casa. Lo que ella notó es que cuando regresaba la niña de la casa de la señora María T., hallaba incomodidad en la niña en el orden vaginal, pero nunca se imaginó ella que venía siendo abusada, y no obstante desinteresadamente la llevó al hospital de Fontibón, y es allí donde ella empieza a notar. ¿Por qué? Por el diagnóstico que da el médico doctor Aurelio Bonilla, en que existía la posibilidad de un abuso sexual, y es la niña allí donde empieza a revelar lo ocurrido. Y es entonces que, no obstante, la señora Jenny Andrea Parra Puerto, desconfiando, incrédula de lo que creía que no había ocurrido, guarda silencio y pasividad. Transcurre el tiempo, pero cuando la somete verdaderamente a valoración de las niñas es cuando asume su responsabilidad y se da cuenta: no, yo tengo que dar esta noticia a la Fiscalía. Fue a la Fiscalía, la dio a conocer, y es la Fiscalía la que entra a investigar. Y aquí, señora juez, la Fiscalía le trajo todos los elementos de prueba, ya de orden documental, que se introdujeron con cada uno de los peritos, ya de orden testimonial, de orden directo por parte de la niña, y de orden indirecto y digámoslo también directo, que son los psicólogos, cada una de las psicólogas relacionadas, que por su especialidad, señora juez, se convierten en un apoyo para nosotros poder desentrañar esa verdad. Y esa verdad usted la tiene, señora juez, con sinnúmero de detalles de los que los magistrados de la Corte nos orientan. Son ocasional, porque la niña fue a la casa y allí ocurrieron estos hechos y la niña lo manifestó. En cuestión de autoría señala que es la madre. Gran detalle, que la madre le manipulaba su vagina y no tenía, si la madre le manipulaba su vagina, no tenía por qué sentir dolor. Como dice la testigo Paola, no por los laditos. No era que ella no estaba presente cuando la madre le manipulaba directamente la vagina a la niña y que ella sí sentía dolor y lloraba. Y mire cómo la niña, por acción de oposición contra la abuela, le dice: no quiero volver más allá, quiero ir es donde mi otro abuelito.
Y dice, y señala a la abuela displicentemente, propios de sus términos, señora juez, como una niña puede señalar cuando se ha sido vulnerada sus derechos y ha sido maltratada. Señora juez, le puede decir fea o fastidiosa o en otros términos, eso simplemente son posiciones de la niña para indicarle a su mamá, mamá, no me deje ir allá donde me maltratan, donde me abusan sexualmente. Señora juez, las psicólogas no necesitaban señalar con su cuerpo cómo fue que la niña le enseñó, cómo fue que la niña explicó que su abuela la venía ejecutando actos sexuales. No, pues cada una dentro de la riqueza del vocábulo de nuestro idioma, de nuestro castellano, podría señalarlo, no con su cuerpo. Y bien lo dijeron, señora juez, ya cuando la doctora Gladys la doctora Diana Lucía Celis señala no con su cuerpo, si así le pedía el Ministerio Público, sino con sus manos, y al decirle que ubicando una mano su vagina y en otro lado el dedo o la mano para indicarle así era que la niña le explicó refregándose esa parte genital. Con todo respeto, señora juez, considero que la Fiscalía sí cumplió y en su momento oportuno, dado su análisis concienzudo, muy respetable, pero aplicando la sana lógica, la experiencia y el razonamiento jurídico, frente a lo que la Fiscalía sí le trajo y sí le probó, señora juez, y no la defensa, se decrete fallo condenatorio o sentido del fallo condenatorio contra la señora María T. Inestrosa, abuela materna. Y de otro lado, para que ella continúe bajo la misma medida a la que está sometida en espera de la resultante del artículo 447 en su momento. Gracias. Gracias, señor fiscal. Deja constancia el estrado de la intervención del fiscal por espacio de 38 minutos. Con todo y los señalamientos de la presidencia sobre el particular, porque esta presidencia no requirió al señor fiscal por ello, para que pudiera explayarse completa, abierta y tan profunda y detalladamente como lo hubiese querido. Agotado el término por el propio querer del fiscal, tiene ahora el uso de la palabra la representante de las víctimas. Gracias, señora juez. Atendiendo a la facultad que me otorga la progenitora de Laura Valentina Tovar y atendiendo a la facultad que mediante ese poder me otorga, me permito solicitar desde este momento a la señora juez se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de la señora Marita Inestrosa, habida cuenta del recaudo probatorio traído a esta vista pública por parte de la Fiscalía, quien, como bien lo señaló en el final de su intervención, pudo demostrar con todas y cada una de las pruebas su teoría del caso, es decir, el despliegue de la conducta de la señora Marita Inestrosa en la integridad física de Laura Valentina, de quien debemos destacar y no podemos desconocer que en sus diferentes narraciones sobre los hechos acaecidos fuera espontánea, amplia y aún acudiendo a sus escasos 3 años, supo, aún de manera gráfica, demostrar qué actos había desplegado su abuela paterna en relación con sus órganos íntimos. Señora juez, le solicito de manera muy especial y atendiendo a la autoridad que en cabeza de usted representa al Estado,
como garantizadora de la realización, protección y restablecimiento de los derechos de los niños y en aras de la justicia, que este delito no quede impune, porque como bien lo ha señalado el señor fiscal, son hechos referidos por una niña de escasas 3 años de edad, quien no tiene la diferencia entre lo que es la mentira y la verdad. Sencillamente se limita a referir los hechos de manera clara sobre lo que fueron ejecutados en su integridad. Tiene claramente establecido quién fue la persona que realizó esos hechos, quién fue la persona que se convirtió de ser una abuela que debía ser cariñosa y propenderle, en virtud de la ausencia de su padre, protección, aprovechó dicha situación para someterla, para ejercer en ella actos libidinosos que pese a sus escasos 4 años le han significado en su memoria actos desagradables, respecto de los cuales ella claramente determina que su agresora no es persona en este momento de su agrado. Denos cuenta, señora juez, que un niño de escasos 3 años, pese a que no puede diferenciar entre la verdad y la mentira, puede diferenciar quién propende en el cariño, quién le está ofreciendo protección. Hoy en día Laura Valentina no desea tener contacto con su abuela y así ha quedado claramente establecido. Son detalles, doctora, que considero se deben tener en cuenta y apuntan a señalar que efectivamente la acusada desplegó conductas que iban en contra del querer de Laura Valentina. Para no extenderme más, doctora, y teniendo que el señor fiscal se refirió ampliamente a todas y cada una de las pruebas que fueron practicadas en este debate, me permito, y en aras del interés superior de la niña, se haga justicia. Tengamos el derecho a la verdad como lo queremos, no solo yo como representante de la víctima, como lo exige el Estado, como lo exige la sociedad. Y en aras de esa protección integral que todos debemos y la corresponsabilidad que tenemos como Estado, familia y sociedad, demando de usted, señora juez, se haga justicia y profiera un fallo condenatorio. Gracias. A usted, doctora. Tiene ahora el uso de la palabra el señor procurador. Gracias, su señoría. Señoría, de entrada, manifestar una profunda preocupación, señora juez, por el desvío de la actuación de la Fiscalía en la perversa manera, pretensión de recrearse con unas circunstancias que valga decirlo, señora juez, resultan en extremo preocupantes. No sé si es que la Fiscalía o no oye, o no comprende, o no entiende, o no quiso oír, comprender o entender. Y es por ello, señora juez, que la preocupación me lleva de entrada a poner de presente aspectos
que sobraría en explicarse, sobraría en enseñar si acaso, sobraría en referirse, como es la función constitucional del Ministerio Público. Y claro, señora juez, yo seré breve y me someteré, se lo aseguro, al término que su señoría estableció. No se preocupe, señor procurador, igual está ampliado por la propia intervención de la Fiscalía. Gracias, señora juez. En ese orden, señora juez, la Constitución Política, en su artículo 77.7, señor fiscal, le faculta al Ministerio Público para intervenir en representación de la sociedad en aras, en pro, a propósito de, entre otras pretensiones, asegurar la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos de este país, de todos, señor fiscal, independientemente del rol que le corresponda jugar o esté jugando en un escenario una persona. Al Ministerio Público le corresponde, entre otras cosas, ser garante de la defensa de sus derechos fundamentales, constitucionales. Y quiéralo o no, señor fiscal, quiéralo usted o no, acéptelo o no usted, entiéndalo o no usted, señor fiscal, la señora Marité Inestrosa, como procesada, es depositaria de derechos constitucionales. Y los que estamos discutiendo en este escenario no es otro, señor fiscal, que en particular su derecho de defensa. Y desde luego que este juicio tendrá que ir dirigido a establecer la responsabilidad o inocencia de la señora Marité Inestrosa. Pero eso sí, señor fiscal, a mí me corresponde velar que si se le condena, se le condene con garantía, con respeto de sus derechos constitucionales y legales, no con la arbitrariedad que supone venir a dar por demostrado, y digo arbitrariedad en términos de argumento, dar por demostrado lo que no se ha demostrado, y dar por ocurrido lo que no ha ocurrido, y dar por cierto lo que no, respecto a lo que no hay certidumbre. En ese orden, el Ministerio Público tiene que levantarse, señora juez, y asumir su rol. Y su rol lo asume, entre otras manifestaciones, conforme lo prevé el artículo 387, con una facultad que es correlativa a la de la señora juez. Hacer preguntas complementarias a propósito de un mejor entendimiento del caso. Y si usted y yo, señora juez, concurrimos, y si usted y señora juez coincidimos en tal propósito, no es como lo pretende mostrar el fiscal, en una connivencia, en un matrimonio perverso y con un interés particular de apoyar una postura, entonces, como lo pretendió señalar el señor fiscal, de imparcialidad del Ministerio Público. Claro que el señor fiscal, el Ministerio Público tiene que ser parcializado, si usted lo quiere llamar de esa manera, en contra de la arbitrariedad, parcializado en contra de lo absurdo, parcializado en contra de lo ilegal también, parcializado en contra de lo que es adversamente perverso en términos constitucionales. Yo no puedo, señor fiscal, asumir una postura pasiva, silenciosa, cuando se trata del atropellamiento de los derechos de los ciudadanos, de la sociedad que represento. Pero eso es distinto, señor fiscal, a que el Ministerio Público tenga una postura prevenida frente a la solución del caso. A mí no me corresponde teoría del caso, señor fiscal, le corresponde a usted a la defensa. Y a mí me corresponde simplemente servir de preámbulo, de conformidad con su actividad o la de la defensa, para presentarle a la señora juez una expectativa de fallo. Y en torno a ello, y con ocasión de ello, entonces empezaré, señor fiscal, a manifestarme conforme tales pretensiones. A la presidencia, señor. Sí, señora juez, excúseme. Gracias. ¿Entiende la presidencia que en principio hizo usted una introducción a propósito de las afirmaciones del señor fiscal sobre su intervención y ahora abordará el contenido de lo que usted llama y entonces, señora juez, la usted será expectativa de fallo? La dirección
Gracias, perfecta y absoluta de mi intervención a partir de este instante. Y perdone usted a manera de introito. De entrada, señora juez, decir que cuando la Fiscalía presenta la teoría del caso, tanto en su primera intervención como ahora última posibilidad de restablecer la teoría del caso, fíjese, señora juez, que la Fiscalía nunca se refirió a cuál era el hecho que le atribuía realizado a Marité. Simplemente se refirió de manera abstracta, señora juez, cometió delitos sexuales homogéneos sobre Laura Valentina. ¿Acaso esto no traduce una vaguedad absoluta del cargo? ¿Y qué dijo la Fiscalía en la sesión del 10-06-08 al presentar su teoría del caso? Marité Inestrosa, en el año 2006, entre octubre y noviembre, se refirió a transgresión del tipo penal artículo 209, agravado 211, 2 y 4. Nunca en sus teorías caso expuso el concepto manipulación sexual. El Ministerio Público desde luego comprende, señora juez, con toda la exigencia legal sobre el particular, que en un desilvanado desarrollo de la intervención a propósito del análisis de la prueba, el fiscal se refirió a hechos que eventualmente uno podría entender, señora juez, sin rigor, que en su teoría está imputando a la señora Marité Inestrosa haber manipulado con su dedo la vagina de la menor Laura Valentina. Pero si de ser exigente, señora juez, de entrada el Ministerio Público tendría que predicar una vaguedad en el cargo. Pero pasando por encima tal deficiencia, señora juez, y en respuesta a la intervención de la Fiscalía, el Ministerio Público tendrá que decir que la entonces vaga teoría del caso presentada por la Fiscalía en punto de haber transgredido Marité Inestrosa los artículos 209 o el artículo 209 agravado por numerales 211, 2 y 4, no probó tal teoría. Insisto, si aceptar que la teoría fue cabalmente expuesta. ¿Y por qué? Es que pretende la Fiscalía, señora juez, que se acepte, que su señoría concluya, más allá de toda duda razonable, que Marité Inestrosa, la abuela de la menor Laura Valentina, cuando tenía aproximadamente 3 años, la abuela la manipuló con ánimo lascivo, ánimo morboso, ánimo sexual. Y rescato esta intervención así no porque la Fiscalía la haya mencionado siquiera, sino porque quiero complementar entonces, si se puede llamar, los vacíos de su teoría, y al desarrollar que fue violación del artículo 209, pues hay que entender entonces, señora juez, que concurrió un ánimo lascivo, un ánimo sexual, un ánimo erótico. Solo sobre esa base podemos entender que estamos frente a tal imputación. Pero la Fiscalía, señora juez, de entrada, no demostró, por manera alguna, no demostró en lo más mínimo tal aspecto. Se refirió a un acto que objetivamente se compadece con una manipulación del dedo índice de la mano derecha de la señora Marité Inestrosa aplicado sobre los labios vaginales de la menor Laura Valentina. Y entonces, si frente a la hipótesis de que eso está probado, ¿qué probó la Fiscalía, señora juez?
públicamente que la Fiscalía probó eso. Pero es que, señora juez, ese acto así desprovisto, así carente del aspecto de lascividad, del aspecto libidoso, del aspecto erótico, sexual, perversamente morboso, si quisiera llamar, no traduce conducta que comprometa el ordenamiento jurídico penal por manera alguna. De entenderse las cosas como la Fiscalía pretende hacerlo, señora juez, usted que es madre, usted que atendió a sus niños a los 2 años, al año, tendríamos que decirle, y a todas las madres que en las mismas circunstancias han paseado, han desplazado 1 y 1000 veces los dedos o los labios vaginales de sus menores hijos con ánimo no perverso, no morboso, no lascivo, tendríamos que decir que todos son unos abusadores sexuales. ¿Qué madre no lo hizo? Al pretender aplicar, al pretender solidar, al pretender curar manifestaciones generadas naturalmente por presencia de orina en el pañal, en la ropa interior, el mismo mugre al que se someten los niños por sus fijaciones en esa etapa, en el que, como nos mostró los médicos aquí intervinieron, hay una fijación y es una constante tocarse genitalmente, el desarrollo normal de su sexualidad, en la exploración de su sexo. Entonces, Maritey Inestrosa, aquí está demostrado que Maritey Inestrosa, cuando tocó a su menor nieta, Laura Valentina, cuando le pasó el dedo, cuando la manipuló con el dedo, sus labios vaginales, estuvo acompañada de un propósito lascivo, morboso, sexual, erótico. ¿Se recreaba ella sexualmente con tal acto? La respuesta no puede ser distinta que no, la Fiscalía no probó nada sobre el particular. Y si no probó, señora juez, este aspecto contextual subjetivo de la conducta, pues tenemos que decir que nunca probó un delito de manipulación sexual. Porque si así fuera, toda manipulación que practicara un ginecólogo constituiría un acto sexual delictivo. Pero el ginecólogo se enfrenta al paciente con un ánimo distinto, un ánimo curativo, un ánimo explorativo de valor científico. Y la abuela se acerca como se acerca la madre cuando quiere curar a su menor nieta, sujeta o mejor pasiva de una pañalitis, se acerca con ese ánimo curativo. Nada se ha aportado aquí en tal sentido, distinto a que la menor Laura Valentina fue manipulada en sus labios vaginales con un propósito de tratamiento a su pañalitis o a su dermatitis. Perdón, la manifestación técnica es distinta al eritema, que de acuerdo con el dictamen del médico Bonilla, doctor Bonilla, del Hospital de Fontibón, realizado en noviembre 10 del 06, aún lo sufría, atribuyendo como causas de ellos, entre otras, pañalitis, desaseo, el material de los pantaloncitos, también manipulación sexual, no excluyente, por supuesto. Entonces, ¿de dónde decir, señora juez, que es conclusivo, sin que se ofrezca duda razonable, que Maritey Inestrosa manipuló con su dedo los labios menores los labios vaginales de la menor Laura Valentina, y por ello constitutiva o incurso entonces en el delito de abuso sexual? Claro, la Fiscalía entonces se refiere al testimonio de la menor. La abuela me tocó con el dedo varias veces. Aceptemos entonces hipotéticamente
que cuando dice 1, 2, 1, 2, 1, 2 se estaba refiriendo a 1, 2 veces, muchas 2 veces en cada una de ellas, y que fueran 10, 20 o 40. Pero es que ninguna de ellas es distinta a las anteriores o a las siguientes. En el testimonio de la menor lo que está refiriendo es efectivamente que hubo una manipulación de su vagina con un dedo, pero ¿acaso la manifestación de la menor aporta la deficiencia que el Ministerio Público establece, o mejor extraña, en punto de el propósito lascivo, libidinoso, sexual de la abuela? Por manera alguna, señora juez. Una manifestación de dolor, de rechazo por parte de la menor, ¿qué es lo que realmente y en escenario natural puede traducir? Un disgusto, un malestar. Pero claro que tenía que molestarle, porque frente a un eritema, una manipulación de tal naturaleza tiene que afectarle en su salud, en su sensibilidad. Estamos con unos labios vaginales inflamados, rojos, producto de cualquiera de las causas que el médico Bonilla señala, y que aquí no se ha verificado cuál fue. Por lo que no podemos decir que es por vía de manipulación sexual. Y si fuera por vía de manipulación sexual, aceptemos hipotéticamente entonces ese ejercicio que al unísono los testigos nos han señalado con el dedo, ese frotar frente a un eritema no le genera malestar, dolor a la niña. Por supuesto que sí, esa es su reacción natural. Entonces, ¿de dónde predicar? Como lo hace la Fiscalía, que Laura Valentina, cuando se refiere a que lloraba, a que se resistía, era a una agresión sexual. La inventiva de la Fiscalía es alta, señora juez, bastante especulativa, mucha, asaz. Y se pregunta el delegado, esta delegada, ¿será, señora juez, conforme a derecho hacer conclusiones sobre bases especulativas que no están de manera reposada, fundadamente construidas sobre hechos ciertamente verificados? La conjetura se convierte aquí entonces en un instrumento de razón y sobre él construir juicios de responsabilidad. Parece que la Fiscalía no ha aprovechado, señora juez, las enseñanzas que nos dejaron juicios conclusivos de trascendencia, como el de la monja Leticia, donde la Corte Suprema hace una censura absoluta de cómo no debe funcionar de cómo no debe actuar un funcionario judicial cuando trata de hacer la conjetura. No se puede condenar por conjeturas. El instrumento para condenar puede hacerse a partir de la construcción lógica racional, a partir del indicio, la inferencia que nos proporciona el indicio. Pero conjeturas, señora juez, eso es lo que nos ha traído aquí la Fiscalía, conjeturas con las que pretende explicar por qué Laura Valentina decía que le dolía y por qué Laura Valentina decía que la abuela era mala. Y ahí vamos y seguimos. Se apoya entonces la Fiscalía en los testimonios de los peritos que las distintas instituciones rinden testimonio y señalan. Laura Valentina, niña que tiene un lenguaje conforme a su edad, es una niña que tiene un pensamiento no disperso, es una niña que tiene psicológicamente tiene un comportamiento adecuado a su edad, no fantasea, pero sin embargo olvida la Fiscalía que los testimoniantes, en particular la señora Consuelo Moreno, el doctor Aurelio Bonilla,
como también Julia García, refieren, señora juez, que ella es una niña que tiene una susceptibilidad, sugestionabilidad, mejor entonces, vinculada con los patrones de autoridad. O sea, ellos concluyen, señora juez, que es susceptible de manipulación por quien sobre ella ejerce autoridad. Nos lo citó la médico psiquiatra última de la intervención, señora juez, por motivos, por supuesto, que no se compadecen, no registró su nombre con perfección. Es la última testigo de la sesión pasada, la de las 7 de la noche. Se refiere igualmente estos profesionales a la manifestación de regresiva del control de esfínteres derivado de, señora juez, entre otras situaciones, a traumas familiares compatibles con la ausencia de uno de los padres del hogar. A preguntas complementarias formuladas por esta delegada, señora juez, a propósito de construir en esa especulación científica sobre la causa probable de una regresión en el manejo de sus esfínteres, tanto el médico, quien si bien es cierto no acusa formación especial, sus conocimientos nos habilitaron con su anuencia, señoría, para que se refiriera a dichos aspectos, dada su formación profesional y su experiencia en el manejo de estos aspectos. Pero concretamente así se lo hicieron los psicólogos Consuelo Moreno y Julia García sobre tal posibilidad y tal expectativa. Entonces, cuando se construye toda esta información, señora juez, cuando se valida toda esta información y se contrasta con la manifestación de la menor de que ello ocurre es en casa de la abuela, cuando la está cambiando, cuando saca pañales, que le mete el dedo en la vagina y que llora y que le duele. Señora juez, ¿de dónde entonces poder construir una inferencia distinta a que todo eso no es producto más que de la necesaria manipulación que debe hacerse con el dedo a efectos de poder paliar un eritema o una dermatitis producida por, entre otras causas, el desaseo o la pañalitis? Desaseo, señora juez, que fue aquí verificado por el médico Bonilla, ojo, en noviembre del 2006, hace el examen, y él advierte cómo, para el momento en que la niña es llevada a su consultorio, enseña muestras de materia, producto del desaseo, y se atreve el médico a insinuar, señora juez, le dijo, como si a propósito se hubiese querido llevar a la niña en tal condición y sobre ello eventualmente, señora juez, construir una expectativa negativa o adversa en términos de una evaluación médica. En esas circunstancias, señora juez, ¿qué le queda a la Fiscalía frente a la prueba de los hechos que constituyen o sobre el cual construye la teoría del caso? Pues es como en el poema de Licaco, señora juez, un poeta nadaísta. El licaco es una fruta que no tiene pepa, que no tiene cáscara, que no tiene pepa. ¿Qué es eso? Nada, es el licaco, que no es fruta. Al final, la Fiscalía se ha quedado con una teoría del licaco, la prueba de la nada. Y no porque se hubiese, señora juez,
aquí pretendido generar un espectro probatorio perverso, como se ha querido insinuar por la Fiscalía, sino porque a raíz, señora juez, de algunas preguntas que se hicieron en su momento a los peritos, aportaron aquellos aspectos que pudieron dar un mejor entendimiento del tema, porque no de otra manera se explica cómo testimonios traídos por la defensa hoy son absolutamente convalidantes de un recto proceder de la aquí procesada. Marité Inestrosa se nos ha demostrado desde 1991 hasta el 2003, es lo que le consta al testimoniante. José Israel Pérez Sepúlveda, presidente de una Fundación San Marcos, integrada por los padres de familia de los hogares sustitutos o los hogares de bienestar familiar, entre los que estaba la señora Marité cumpliendo una función en tal condición, y dice él, era la primera que integraba esa lista de madres sustitutas o madres comunitarias. 1991 a 2003, señora juez, sin una sola manifestación, un solo testimonio de inconformidad por su proceder en el trabajo con niños. ¿Y qué nos dice Jessica Andrea Mejía Tovar? Y para la Fiscalía, Jessica, yo entiendo, por supuesto, que la Fiscalía tiene que someterse a las expectativas de teoría del caso, pero eso no la habilita para que se aparte con lealtad, o mejor, sin lealtad procesal del contenido del testimonio. Aquí lo que Jessica Andrea Tovar refirió fue una situación de niña desde los 2 hasta los 9 años al cuidado de su abuela y con los mejores recuerdos. Una testimoniante de una espontaneidad, señora juez, mayúscula. Una seguridad. Un amor filial por una abuela a la que llama mami, mi mamá. Eliminando tal relación respecto a su madre consanguínea. Ese es un sentimiento que se puede predicar de una abuela abusadora sexual. Y finalmente, señora juez, Paula Andrea, que es, o mejor, Ángela Paula Tovar Inestrosa, perdón, que es la niña que refiere la propia Laura Valentina como presente durante el escenario en la que la abuela la manipulaba entonces sexualmente. Y digo manipulada sexualmente cuando me refiero a sus partes íntimas, a sus labios vaginales. Le metía el dedo, llama la niña, me hacía con el dedo. ¿Pero a qué se estaba refiriendo? ¿Y qué es lo que nos ha dicho aquí Ángela Paula Tovar de qué era lo que ocurría? El cambio de pañal, el uso de crema. Y entonces, ¿de dónde, señora juez, predicar que no es una testigo que tuvo la oportunidad de compartir durante las visitas de la menor a su casa, porque iba por ella a la casa de la madre y compartía con su madre, con su madre, la abuela de la niña, y con ella ese tiempo? Que si salía 5 minutos, normal, natural, necesario. Pero ha dicho Laura Valentina que cuando ocurrió, una de las que ocurrió, esa manipulación, estaba Paola en casa. Llegamos a la perversa situación hipotética, señora juez, de tolerar la hija ver cómo su madre, Marité, manipula con ánimo lascivo, perverso, libidinoso, sexual, erótico a la menor en su presencia.
Señora juez, yo la invito a su señoría a una reflexión tranquila, generosa, desprovista de esa posibilidad nefasta de creer que una abuela, y como lo refería el médico Bonilla, es que en los casos que he tenido, los cientos de casos, nunca estuve frente a tal expectativa y posibilidad de que una abuela pudiera manipular a una niña de 3 años. Manipular en el entendido de abuso sexual, con ánimo libidinoso, lascivo, sexual. Entonces, señora juez, esa invitación a que reflexione en tal condición de madre, de mujer, y de cara a la actividad probatoria aquí vertida, donde ningún testigo científico, si podemos llamar a los que aquí intervinieron, traídos por la Fiscalía, refirió nada distinto a lo que Laura Valentina nos refirió, nos enseñó, que es que la abuela la manipuló sexualmente. Yo no me resisto a que eso ocurrió. Claro que ocurrió, y tenía que ocurrir, porque solo así podía aplicarle las cremas necesarias para poder paliar una pañalitis, para poder paliar una enfermedad producto del desaseo, para poder paliar la dermatitis o el eritema producto de, entre otros aspectos, el material de los pantaloncitos. Esas circunstancias, señora juez, me referiré finalmente a cómo despreciar el testimonio de la madre de la menor. Si ello fuere un argumento a considerar en tanto no le consta nada, excepto notar que la niña se quejaba, se dolía de su parte íntima vaginal, y dice ella, se le explicó sobre la base de lo que la abuela le hacía. Pero entonces poderosamente llama la atención estos para efectos de cómo un testimonio de esta naturaleza, señora juez, no es el de mejor recibo. ¿Cómo es posible, señora juez, que frente a una situación tan alarmante, tan crítica, nos esperemos tanto tiempo a poner en conocimiento de las autoridades competentes un hecho de esta naturaleza? ¿Por qué? Y fíjese usted, señora juez, cómo la psicóloga que valoró, se supone valoró a la niña y que nos refirió el supuesto a través de sus meses, que eso no perdamos de vista siempre, señora juez. Todos los médicos profesionales de la medicina que aquí intervinieron se refirieron a los hechos siempre a través de la anamnesis de la menor, hecha a la menor, es decir, lo que ella dice le ocurrió. Y me refiere la señora, la última psicóloga, que por he olvidado su nombre, señora juez, le ruego excuse, pero el registro está la última testigo de la sesión pasada. Lo que causaba impacto no era la situación de la menor, sino 6-7 meses después el comportamiento de la madre. ¿Qué escenario, señora juez? 7 meses después llegamos en un estado absoluto de alarmismo ante una psicóloga a referirnos a un caso de esta naturaleza. ¿Con qué propósito? Claro, no nos olvidemos que entre la testigo, madre de la menor, y la señora abuela hay una discusión clara. La Fiscalía y la defensa
han aceptado el alcance de tal discusión en términos de la comisaría de familia. Y es eso, señora juez, esa discusión la que pone en discusión entonces, en duda razonable, la credibilidad de esta testigo respecto a lo por ella vertido. Pero si hipotéticamente llegásemos a aceptar que no hay tal y que su testimonio no está permeado por esta animadversión que ha sido manifiesta y probada acá, ¿qué nos dice la madre de la niña? Nada distinto a lo que la niña nos ha dicho. Y sobre lo cual esta delegada construye su intervención. No podemos sustraernos a la ocurrencia de una manipulación sexual, de los genitales de la menor, pero desprovisto, señora juez, de un ánimo lascivo, morboso, sexual, erótico y en consecuencia una conducta atípica. El proceder de la señora Marité Inestrosa se circunscribe a ser el procedimiento normal ordinario que una abuela, una madre, una tía, una enfermera practica sobre una menor que está padeciendo tal dolencia, un eritema producto de las posibilidades múltiples que el médico doctor Boya señaló. En consecuencia, señora juez, y le ruego me entienda, mi comportamiento no es el que estilo, suelo intervenir de manera mucho más directa y menos extensa, señora juez, pero ha concurrido una motivación de orden profesional que me lleva a hacer las manifestaciones previas que tomaron parte de mi tiempo. En consecuencia, señora juez, solicito para la señora Marité Inestrosa sentencia absolutoria. Gracias. A usted, señor procurador. Señor defensor, tiene el uso de la palabra. Señora presidenta de la causa que nos ocupa. Señor fiscal 267 de la Unidad de Delitos Sexuales. Señor procurador judicial. Señora representante de la víctima. Señora secretaria. Señora Marité Inestrosa y demás personas presentes en la vista pública. Le ha tocado nuevamente al suscrito utilizar esta última oportunidad para demostrar o evidenciar las debilidades en que ha incurrido la Fiscalía en la teoría de su caso presentada en su oportunidad. Y por consiguiente, desde esta óptica, la Fiscalía ha olvidado que para que esta conducta sea típica es necesario que el comportamiento de la gente esté determinado por un móvil de satisfacción libidinosa para sí. Pues no puede existir delito sexual sin una actividad lúbrica que la gente cumpla con el sujeto pasivo, o que a éste le haga realizar para desahogo erótico de aquel, y que por ende lesione la libertad, el honor o la seguridad sexual de la víctima. Por tanto, no puede entenderse, señora juez, cómo el ente acusador sigue sosteniendo en esta última oportunidad que mi defendida Marité Inestrosa pueda o hubiese podido realizar esos actos abusivos sexuales en concurso homogéneo. La Fiscalía ha mencionado una parcialidad,
Y esa afirmación del ente fiscal a través del señor fiscal 267 es una afirmación eminentemente temeraria. Temeraria en el sentido de poder sustentar aún más su teoría del caso. Cuando acá quedó plenamente demostrado que de las pruebas arrimadas por la Fiscalía no pudo en momento alguno probarse de manera plena, contundente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar como sucedieron los presuntos hechos eminentemente fantasmagóricos en la menor y por consiguiente avalados por la progenitora. Obsérvese, señora juez, como lo decía el señor representante del Ministerio Público. El caso acá es un caso de retaliación existente entre la progenitora de la menor y por consiguiente de mi defendida. Retaliación que se puede, como no, concretizar en el hecho que muy posiblemente la señora progenitora no fue llevada a España por el padre biológico de Laura Valentina. Por lo tanto, señora juez, nuestro legislador procesal penal ha sido claro en establecer que para poder condenar se requiere desde luego el conocimiento más allá de toda duda acerca desde luego del delito y de la responsabilidad, fundado desde luego en las pruebas previamente debatidas en el juicio. Y si nosotros observamos, señora juez, todo ese cúmulo de pruebas que adujo el señor fiscal en su audiencia preparatoria y por consiguiente practicadas en este juicio oral, ninguna de ellas nos pudo demostrar en forma contundente que Marité Hinestrosa hubiese llevado a cabo esos actos delictivos de los cuales la Fiscalía le dio el nombre de actos abusivos en concurso homogéneo. Debo igualmente expresar, señora juez, en esta nueva oportunidad, que el agente investigador de este caso en particular no desarrolló su investigación bajo las directrices del programa metodológico, pues brilla por su ausencia en su investigación y por consiguiente en el informe rendido al señor fiscal 267, que no utilizó los medios idóneos para registrar los resultados y por tanto no cumplió con las reglas técnicas pertinentes, pues al planear las entrevistas necesariamente debió tener en cuenta las siguientes preguntas que necesariamente se las tuvieron que haber enseñado en su curso cuando entró en vigencia nuestro sistema penal acusatorio. Y esas preguntas, como muy bien lo esbozó y lo dijo su señoría aquí en una de las tantas sesiones, y de que por tanto yo me siento seguro, porque usted, señora juez, es una verdadera estudiosa de la prueba. Y así lo he mencionado a mis alumnos en la universidad. Y como quiera, así les he solicitado que asistan a sus pruebas para que ellos aprendan a probar en el derecho penal. Y esas preguntas, señora juez, son básicas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y dónde?
programa metodológico, señora juez, es precisamente una herramienta de trabajo que nos permite, desde luego, organizar y explicar la investigación con el fin de identificar y, por ende, de asegurar los medios cognitivos necesarios para demostrar, más allá de la duda razonable, la ocurrencia del delito y, por consiguiente, de su autor o partícipe. Y por tanto, con ello el fiscal podrá identificar y particularizar todos los niveles de argumentación y subargumentación que requiere en cada estadio procesal. Desde luego, para soportar sus pretensiones y lograr de esta manera, señora juez, la autorización o beneplácito pertinente respecto de los actos de la investigación, que implican precisamente limitaciones a los derechos fundamentales consagrados justamente por nuestro constituyente del 91. Circunstancias estas que brillan por su ausencia en nuestro caso en particular. Pues el señor investigador tan solo se limitó solamente a rendir un informe ejecutivo, sin que en el mismo se estableciera de manera clara y precisa las preguntas que hace un momento expresaba y que se refieren al qué, al cuándo, al por qué, quién y cómo y dónde. Luego ello, señora juez, nos demuestra que este agente investigador carece por completo del conocimiento sobre el programa metodológico que se ha diseñado en nuestro nuevo sistema penal acusatorio. Pues no basta con tener noticia que existió un delito o un concurso de ellos. Es indispensable, señora juez, contar con medios de conocimiento con los cuales pueda demostrar la fiscalía ante el juez de conocimiento su ocurrencia y la identidad de sus autores o partícipes, circunstancia esta que el señor fiscal no pudo demostrar. Y quiso, como no, demostrar con todas y cada una de las argumentaciones que los peritos dieron en esta vista pública. Por lo tanto, señora juez, debo igualmente manifestar en el caso que nos ocupa que hay necesidad de resaltar inicialmente dos aspectos que son de vital importancia en el esclarecimiento de los hechos y muy especialmente en esta clase de delitos. Por un lado, señora juez, hay que tener en cuenta la edad de la presunta victimaria. En este caso, mi defendida tiene 65 años de edad. Y como lo decía el señor agente del Ministerio Público, nunca antes, cuando ella fue madre comunitaria, nunca el señor presidente de esa asociación, de esos hogares sustitutos, tuvo queja alguna de comportamiento irregular alguno en contra de cualquier menor que estuvo bajo la responsabilidad de mi defendida, señora juez. Y por el otro, señora juez, el comportamiento sociológico y psicológico que ha presentado mi defendida en el decurso de este averiguatorio y por consiguiente ahora en esta audiencia pública de juzgamiento. El Código Penal, nuestra ley penal sustantiva,
es muy clara al señalar que para que una conducta sea punible debe ser típica, debe ser antijurídica y debe ser culpable. Es decir, que de estos tres supuestos, el más específico y propio del sistema penal es justamente el relacionado con el de la tipicidad. Vale decir, la preexistencia de la definición inequívoca del comportamiento amenazado con pena. Pues solo a partir de la tipicidad, señora juez, cobran relevancia jurídica la antijuricidad y la culpabilidad. Y por tanto, desde esta óptica le corresponde a su señoría establecer con todas y cada una de las pruebas practicadas en su presencia si en verdad esta abuela consentidora, para evitar más quemaduras, producto de ese llamado término científico eritema, el haberle untado la crema número 4 con el dedo, es en verdad típica y si se puede enmarcar dentro del elemento fundamental de la tipicidad. Pues aquí es el mismo señor agente del Ministerio Público que lo ha mencionado. Si ello fuere así, entonces todas las madres, todas las mujeres estarían incursas en el delito de actos abusivos sexuales en concurso homogéneo, según lo ha presentado la Fiscalía con ocasión de la presentación de la teoría de su caso. Y por consiguiente, señora juez, si no aparece tipificada esta acción, caso en el cual, desde luego, señora juez, carece de relevancia criminal, pues no podemos olvidar de manera alguna que el orden jurídico se estructura precisamente por valores superiores fundados en los principios de dignidad, igualdad, prevalencia de los derechos humanos, justicia, y usted, señora juez, representa lo más valioso de la majestuosidad de la justicia. Ha olvidado, señora juez, el señor fiscal, que en tratándose de esta clase de delitos contra la libertad, contra la integridad y formación sexuales, y por consiguiente contra la dignidad humana, el penalista Juan Fernández Carrasquilla nos enseñó en sus obras que es culpable el agente activo cuando obra dolosamente, pues el dolo es la forma de la culpabilidad de este delito. Y por consiguiente, señora juez, desde esta óptica, el haber actuado esta señora para evitar que continuara con su eritema, su nieta, que es sangre de su sangre, lo único que ella hizo fue justamente asearla, situación que por descuido la madre biológica no lo hacía. Teniendo en cuenta lo anterior, señora juez, y por consiguiente todas y cada una de las pruebas que reposan en el expediente, cuáles son justamente las traídas por la Fiscalía, de manera alguna nos han demostrado que Marité Inestrosa haya realizado esa conducta típica en contra de su propia nieta. Por lo tanto, nos encontramos
eminentemente frente a un hecho eminentemente atípico. Pues el dolo como la culpa, señora juez, exigen que el agente activo de la conducta punible haya actuado con convencimiento de la tipicidad de su conducta. Señora juez, en este orden de ideas es de resaltar que si bien es cierto que mi prohijada, como consecuencia del amor que siente por su nieta, llevó a cabo el proteger los genitales de su nieta con la imposición de una crema conocida por todas las mamás de Colombia, como la crema número 4, para evitar justamente la continuación de quemaduras, para evitar justamente que el eritema continuara en contra de que allí muy posiblemente se hubiese podido germinar una bacteria, desde luego atentatoria contra la misma salud de la menor. Es ella misma quien de manera voluntaria, señora juez, se presenta ante la fiscalía para llevar a cabo o cumplir mejor con ese llamado que le hacía una autoridad judicial. Y oh sorpresa, es justamente en la audiencia preliminar en donde el ente acusador de inmediato le hace la imputación de cargos y, como no, le solicita medida de aseguramiento, porque corre esta señora un peligro ante la sociedad. Una anciana de la tercera edad, 65 años, en su estado en que se encuentra, porque es, desde luego, ella padece de una lesión en su columna, tal como puede observarse, señora juez, en todas y cada una de las pruebas arrimadas a esta causa. De igual manera, en el caso que nos ocupa, la posición de la defensa no ha sido caprichosa. ¿Y qué mejor demostración, señora juez, que las pruebas que reposan en este asunto, y muy especialmente el informe técnico médico legal sexológico del 27 de junio de 2007? Se consigna claramente que la niña presenta genitales externos infantiles normales y que no presenta ningún tipo de secreción en el área genital que justifiquen la toma de muestra para envío al laboratorio. Prueba esta que desde luego no fue lo suficientemente valorada por la Fiscalía. Pues antes de que la justicia, señora juez, ejerza su rigor, necesariamente debe analizarse en totalidad las circunstancias de los sujetos, el tiempo, modo y lugar de la ejecución del hecho y los efectos, desde luego, en la esfera social. Es decir, llevar a cabo, en verdad, un verdadero mapa metodológico, vale decir, un programa eminentemente metodológico en la respectiva investigación, y que el señor fiscal, como director de la misma, no hizo que su agente investigador cumpliera con el debido celo y diligenciamiento algunos. Por lo tanto, señora juez, de manera muy respetuosa, que como quiera que no existe plena prueba, solicito que su señoría, en honor a la majestuosidad de la justicia, proyecte una sentencia absolutoria. Gracias, su señoría. A usted, señor defensor. Señor fiscal, ¿irá usted en controversia?
No, señora juez, muchas gracias. Así las cosas, debe declarar el estrado que ha terminado el debate. Verifica la agenda del despacho que estaba programada para otro juicio en la tarde y necesita consolidar esa información a efectos de determinar en cuánto tiempo se anunciará el sentido del fallo. La presidencia ruega un momento para verificar justamente el aspecto que tiene pendiente en realización con un juicio fijado para las 2 de la tarde y que por supuesto ya no avanzará sobre esa hora. La presidencia entonces, con la manifestación de declarar cerrado el debate, anuncia que para la emisión del sentido del fallo dispondrá, como la norma lo señala, de un término para ello que además es propio de el descanso de mediodía que ha sido imposible tomar, de hora y media. Regresa la presidencia a las 3:40 de la tarde, 4 de la tarde. Para el sentido del fallo, 4 de la tarde en el despacho. Se levanta la sesión, se agradece su asistencia.